¿Cómo son los castigos en la regla de Palo Mayombe Quimbiza? Esta religión ancestral tiene una serie de reglas especialmente rigurosas que deben ser respetadas por todos los miembros de la comunidad. En este episodio, exploraremos los castigos que se aplican a aquellos que no cumplen con estas normas, desde simples reprimendas hasta castigos corporales y espirituales. Descubre por qué estos castigos son necesarios para mantener el orden y la disciplina dentro del Munanzo, y cómo se utilizan como último recurso para garantizar el respeto hacia las tradiciones de esta fascinante religión. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Es importante recordar que, al igual que en cualquier otra religión o munanzo, existen normas y códigos de conducta que deben ser respetados por todos los miembros. En el caso de la regla de Palo Mayombe, estas normas son especialmente rigurosas, ya que se cree que el incumplimiento de las mismas puede atraer consecuencias negativas, tanto físicas como espirituales. En este sentido, los castigos dentro de la regla de Palo Mayombe Quimbiza van desde una reprimenda verbal o privada ante los padrinos, hasta los castigos corporales y espirituales, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Por ejemplo, si un tata enquisi o iniciado desobedece alguna de las normas, puede ser sometido a una ceremonia de incapacitación, que implica la pérdida de la capacidad de adivinación y el control de sus prendas. Además, los tatas llevan consigo elementos de las prendas de sus padrinos, lo que les permite al padrino invocar a su enfumbe para controlarlas. Esto significa que, si un engueyo se comporta de manera ambiciosa o desobediente, un mayor puede dejar sin fuerzas a las prendas de sus ahijados y controlarlas a través de las firmas mágicas. Es importante destacar que estos castigos son aplicados con responsabilidad y prudencia por los padrinos y las madrinas, y solo en casos extremos en los que se haya violado gravemente alguna de las normas de la regla de Palo Mayombe. Además, siempre se busca la reconciliación y la armonía dentro del munanzo, de manera que estos castigos son utilizados como un último recurso. En resumen, aunque puede parecer un tema controvertido, los castigos dentro de la regla de Palo Mayombe son una forma de mantener el orden y la disciplina dentro de la comunidad, y de garantizar el respeto hacia las normas y tradiciones de esta religión ancestral. Es importante destacar que los castigos en la regla de Palo Mayombe son vistos como una forma de corrección y no como una forma de venganza o crueldad. Los tatas o yayas tienen la responsabilidad de guiar y proteger a sus seguidores, y los castigos se aplican en última instancia para proteger la integridad espiritual del munanzo. Los castigos en la regla de Palo Mayombe deben ser proporcionales a la falta cometida y nunca deben ser utilizados para abusar o controlar a los miembros de la comunidad. La práctica del Palo Mayombe es una cuestión de respeto mutuo, humildad y servicio a los empungos y los ancestros, y el castigo se utiliza como una herramienta para reforzar estos valores.
te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.